¿Ya pueden ver la presentación? Perfecto. Bueno, entonces ya vimos qué es el clima, de qué depende, cuál es la diferencia y similitud del tiempo atmosférico con el clima, de qué depende el clima, ¿no? De qué sistemas depende del clima, que es el de la atmósfera, hidrosfera, criosfera, superficie terrestre y biosfera. Vimos las escalas del clima, vimos cuáles son los elementos del clima y los factores del clima. Por favor, ¿me pueden recordar cuál es la diferencia de los elementos y los factores de clima? ¿O cuál es la relación entre ellos? Adelante, Arlette. Son la diferencia entre el calor y la temperatura de los climas. Por ahí va, pero, o bueno, ¿en qué se relacionan los elementos del clima y los factores del clima? Porque sí, la temperatura, la precipitación, etcétera, sí son parte de los elementos del clima, pero ¿en qué se relacionan? ¿Qué tienen que ver unos con otros? Bien, vamos a ver. Recordemos rápidamente que los elementos del clima son las características, lo que va a caracterizar al clima. Lo que nos va a decir si es un clima templado, húmedo, cálido, frío. Entonces son características del clima. Los factores del clima son aquellos que le van a de los que va a depender el clima, los modificadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, si cambia la latitud, si cambia la orografía, la altitud, si cambia la parte de la continentalidad, es decir, qué tan dentro o fuera está del continente o qué tanta proporción de agua hay hacia un área, si las corrientes oceánicas son diferentes o la circulación atmosférica o la vegetación cambia, eso va a modificar las características del clima en el que nos encontremos. Obviamente, hay algunas que van a ser más representativas que otras. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de la escala del clima. Si hablamos de microclima, los factores del clima que van a modificarlo, más que van a tener un mayor impacto, van a ser desde las obstrucciones de viento, el albedo, la capacidad térmica y la adaptativa. Si hablamos de una escala de mesoclima, recordemos de la microclima, son laderas, campos de cultivo, etcétera, ¿no? Y eso puede cambiar en un año o unos meses. Si hablamos de un mesoclima, que son, por ejemplo, archipiélagos, islas o comarcas, y esto puede cambiar en decenas de años. Lo que lo va a influir más es la altitud, la orientación solar, la exposición al viento y la fisiografía. Mientras que para los macroclimas, que entonces ya estamos hablando de continentes, países o incluso del planeta, se necesitan cientos de años para decir que el clima ha cambiado o no.
Y aquí lo que más importa en el diferente punto geográfico son las latitudes, la época del año y la distribución de las masas del continente. Qué tanta tierra y qué tanto océano hay entre uno y otro. Ok. Entre los elementos o características del clima veíamos que está la insolación, precipitación y nubosidad, vimos cómo se miden, la presión atmosférica y la temperatura, el viento y la humedad, y ya, ¿no? Entonces, en cuanto al viento, recordemos que muchos de las características o factores del clima, elementos del clima, van a depender de otros factores, e incluso algunos factores dependen de otros factores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el viento depende de la presión atmosférica en cierto modo. ¿Por qué? Porque las diferencias de presión de entre diferentes masas de aire generan que estas masas se muevan más o menos rápida, generando los vientos más o menos rápidos. En cuanto a los factores del clima, como les comentaba, van a tener que ver unos con otros. Por ejemplo, o se suman, ¿no? Por ejemplo, la latitud, pues bueno, aquí tenemos que es qué tan lejos o cerca estamos del ecuador o de los polos. La orografía y altitud, pues bueno, tienen que ver con el relieve y dependiendo del relieve, pues vamos a recibir ciertas características del clima en cuanto a humedad, viento y insolación incluso. En cuanto a la continentalidad, recordemos cuál es la proporción de la masa de tierra con la masa de agua. Está bastante bien el ejemplo de esta parte de España. ¿Por qué? Porque se los pone aquí, ¿no? Porque bueno, si vemos en esta imagen, es esta de España, y aquí están las Islas Canarias. Entonces, según esta imagen, vamos a ponerlo hasta acá. Y vamos a poner esta imagen. Bueno, no sé por qué no me deja hacerlo más grande. Entonces, esta parte de aquí es esta y estas pequeñas islas son estas. Si nos damos cuenta, en amarillo son las que tienen menos diferencias de temperatura, una menor diferencia de temperatura entre el mes más frío y el más cálido. Y aquí en lo más oscuro es en donde hay mayores diferencias. Es decir, en el mes más cálido es más 20 grados más caliente que en el mes más frío. Por ejemplo, digamos que en invierno estamos a menos 10 grados y en verano estamos a más de 10 grados. Y aquí en las Islas Canarias, digamos en invierno, pueden estar a 8 grados, bueno, no, a 12 grados y en verano a 20 grados, ¿no? Incluso parece que más, porque me parece que las Canarias son bastante cálidas. Pero bueno, en cuanto a esto, vemos que aquí esta parte oscura, en proporción a las masas de agua, a la cantidad de agua, es diferente. Y si nos damos cuenta, no está parejo aquí porque
la parte, esta masa de agua es mucho mayor que esta masa de agua. Por lo tanto, donde hay mayor continentalidad es aquí y no exclusivamente acá. Bien, y lo mismo con las islas. Vemos que las masas de agua en proporción a la Tierra es enormemente cambiante, ¿no? Bueno, ok. Luego vimos las brisas marinas y terrestres, dependiendo de el cuerpo de agua, que tiene que ver con que el agua se cambia de temperatura más lento, más pausadamente por la misma humedad, por las mismas características químicas y físicas del agua, físicas del agua, de estas moléculas. Y bueno, entonces en la Tierra, en la parte terrestre es más rápido el cambio, y por lo tanto durante el día la brisa marina va del mar, o bueno, la brisa va del mar a la Tierra, mientras que en la noche la brisa va de la Tierra hacia el mar. Bien, el segundo era el efecto Coriolis, que se va a relacionar con la circulación atmosférica y con las corrientes oceánicas. Bien, en el efecto Coriolis básicamente es, digamos, la fuerza centrífuga que hay en nuestro planeta porque está girando sobre su propio eje. Y entonces, eso hace que las masas de aire y de agua se muevan hacia una, o se desvíen hacia una dirección, es decir, no vayan directas o derechas, sino que van a irse desviando en diagonal básicamente, ¿no? Vamos a ver, le comentaba a Arlet sobre este juego, no sé si Cecil usted lo conoce. Juegos de parque para niños, ¿no? Este era muy popular. Esta. Que se parece también a esta rueda. Solamente que esta no tiene las barandas de la ruedita, de la otra ruedita. Ya la perdí. Sí, pero sí sé cuál juego, donde es como un aro de metal y se suben para darse vueltas. Entonces, más o menos es el efecto Coriolis y eso es lo que produce las corrientes oceánicas. Y las de viento, así es. Es decir, permítanme un segundo. Así es. Es decir, solamente que ahora no son niños los que están sintiendo esa fuerza centrífuga como tal, sino pues son las masas, como le comentaba, de aire y de viento. Entonces, bueno, eso hace que las cosas se desvíen hacia un lado o hacia otro, y eso hace que en nuestra circulación atmosférica de vientos, estos se desvíen hacia un lugar o hacia otro. Si nos damos cuenta, estos vientos resultantes pues se dan en estas direcciones. Además de que la diferencia de temperatura de estos vientos nos hacen hacer
o bueno, los hacen tener celdas conocidas como celdas de viento, y estas en algún momento del año provocan nuestros conocidos monzones, vientos alisios, vientos polares o los nortes, entre otras cosas. Vemos rápidamente aquí. Bueno, primero acá, ¿no? Los vientos que ocurren aquí cerca entre los trópicos y la zona de convergencia, que es el Ecuador, se les llaman vientos alisios y suelen ser cálidos. Mientras que los vientos polares pues vienen aquí en el Polo Norte y se encuentran con los vientos intermedios, que digamos que son un poco más templados, ni tan cálidos ni tan fríos. Venidos también estas temperaturas por la misma latitud, porque recordemos, esta parte es mucho más cálida que estas partes en el extremo. Y bueno, ¿eso qué va a generar en nuestro planeta? Va a generar que el aire frío y seco vaya a descender, porque es más pesado, mientras que el aire húmedo y caliente asciende, porque es más ligero, las moléculas se mantienen más dispersas, y entonces va a haber ciertos cambios haciendo que se vuelvan células se vuelvan en diferentes condiciones climáticas, como los huracanes que nos encontramos aquí en México en esta época, para la época de lluvias, mientras que por ejemplo en la India pues son se convierten en los monzones, ¿no? Bien. Entonces, bueno, estas celdas, perdón, y estos movimientos de viento también van a influir en las corrientes oceánicas. Sabemos que el agua, y más del océano, no se mantiene estática, se mueven por corrientes. Y estas corrientes tenemos, las podemos dividir en dos: corrientes profundas y corrientes superficiales, porque al ser la masa de agua tan enorme, sí hay partes del océano que son más influenciadas del agua por el exterior, por el viento, pero otras que están tan profundas y tan pesadas que, bueno, también no pueden depender tanto del viento, porque son miles de metros hacia abajo, ¿no? Miles de kilómetros hacia abajo. Entonces, pues bueno, no hay la suficiente fuerza como para mover tal masa de agua. Entonces, ¿cómo se mueven? Pues bueno, las profundas se mueven debido a los cambios de temperatura, la salinidad, porque la salinidad hace que sea agua más o menos densa, y pues bueno, la densidad obviamente, ¿no? Y en las corrientes superficiales dependen de la rotación de la Tierra, que va a mover, el efecto Coriolis va a desviar el agua, los vientos que las van a desviar aún más, y la localización de los continentes. Al encontrarse con un continente, pues bueno, tienen que dar media vuelta. Esto deriva en varias cosas. Por un lado, deriva en que el océano se caliente o se enfríe, ¿no? Vemos aquí que tenemos estas corrientes cálidas en rojo y las corrientes frías en azul. Las más importantes para América, por ejemplo, es la corriente del Golfo, la corriente de Humboldt, que también es conocida de Perú, que es esta, en la número 6, y la de Benguela, que me parece que está... la 12, aquí, esta, ¿no? Estas son bastante importantes por la cantidad de nutrientes que también arrastran. ¿Cómo sucede esto? Bueno, le comentaba a su compañera Arlette que, ¿usted ha escuchado de las surgencias, Sasil? ¿Las urgencias marinas? No. Ok.
Ok. Bien, imaginemos que pues tenemos a nuestro océano, ¿no? Parte del océano. Bien. Tenemos aquí nuestro océano. Nos tenemos la zona pelágica, que no es muy profunda, donde todavía alcanza el sol. La iluminación, tenemos plancton, otros animales grandes, peces, aquí los arrecifes, ¿no? La mesopelágica, donde ya se empieza a hacer menos luz, o casi no alcanzan algunas frecuencias de luz, las batipelágica y la avisopelágica, incluso la adopelágica, ¿no? Bien, lo que solemos conocer con luz y todo es esta parte. Aquí se puede darse la fotosíntesis, porque hay suficiente iluminación, se dan las cadenas tróficas, etc. Pero bueno, ¿qué pasa con todos esos animales que mueren? O incluso aquí en el abismo, ¿qué pasa con todo lo que muere? Cuando usted tiene una tina con agua, o un vaso con agua, y lo deja mucho tiempo en el intemperie. Digamos que lo deja, o una cubeta, lo que usted quiera, ¿no? Y lo deja no días, no semanas, lo deja meses. ¿Qué pasa? O por lo menos algunas semanas. ¿Qué pasa con ese recipiente con agua? ¿Todo el tiempo va a estar clara o empieza a tener como alguitas o como tierrita hasta el fondo? Sí, ¿les ha pasado que dejan un recipiente con agua o una pila, un tanque, un tinaco con agua, más si está destapado y empieza como a sentarse algo al fondo? ¿Sí les ha pasado? Sí, como que justo como dice, se asienta, no sé, algunos pequeños sedimentos y si hay algunos microorganismos empiezan a reunir y hacen como formas. Exactamente. Ahora, imagínense en el océano, es como un recipiente enorme, ¿no? Y estos en algún momento con los organismos empiezan a morir. Además de que, pues sí, toda la arena que viene de los continentes, etcétera, pues se va a estar en el agua y luego se va a empezar a hundir. A final de cuentas, todo termina en el fondo del océano, ¿no? En el fondo del mar, ya sea aquí o generalmente en esta parte. Si nos damos cuenta, acá, cerca de los continentes, pues sí hay todavía mar, no es tan profundo, pero en todo el resto es extremadamente profundo. Entonces, al ser extremadamente profundo, la mayoría de las zonas, solamente en la parte de las playas cerca de los continentes nos encontramos hasta esta o incluso esta profundidad. La mayoría se encuentran hasta la parte batipelágica o incluso adopelágica. Entonces, el efecto Coriolis y los vientos van a influir en estas primeras capas de agua, pero no en estas. Entonces todo se va asentando aquí en estas partes. Y entonces genera que haya muchísimos nutrientes debajo del agua. Afortunadamente, estos nutrientes no solamente se van a asentar y se van a quedar aquí, sino que el agua sí se va a mover muy lento, pero se va a mover. Bueno, mucho más lento que aquí en el exterior. Y entonces se van a ir arrastrando, pues todos los sedimentos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un río, un arroyo, que van pues arrastrando pues la tierrita que lleva, ¿no? Esta tierrita que se va a ir
asentando y luego arrastrando, en algún momento va a encontrarse con el continente. Y el agua fría va a tender a subir, se va a ir calentando conforme se va encontrando con el continente. Y entonces al subir el agua fría, aquí, los nutrientes van a aflorar a la parte en donde es posible que haya fotosíntesis, es decir, todo eso que se mantuvo en la oscuridad y no se pudo aprovechar porque no había suficientes organismos, al salir a la superficie donde sí hay quienes puedan hacer fotosíntesis, es aprovechado y por eso son tan ricos estos lugares en nutrientes. Y entonces fertilizan todo nuestro océano, nuestros mares, y se sigue haciendo la cadena alimenticia, la red trófica. Además de eso, aquí en las partes congeladas tenemos otro fenómeno muy particular en donde, bueno, se sabe que en estas partes del continente más cerca de los polos, pues hay muy poca luz. Es decir, sí se suele saber que en los polos a veces hay 3 o 6 meses de oscuridad, y luego hay otros donde sí ya empieza a salir el sol. En estos meses de oscuridad pues no se puede hacer la fotosíntesis. ¿Qué pasa entonces? Bueno, mientras estamos en los meses de luz, para estos lugares, las microalgas que también existen aquí empiezan a florecer, comen, se reproducen, es decir, absorben los nutrientes, se reproducen, son comidas por otros organismos, etcétera, ¿no? Porque bueno, en sí no hay como lugar para plantas como tal, aunque lamentablemente ya por el cambio climático ya ha habido algunas plantas, pero no debería de haber. Y las algas sí están aquí, pues, por la cantidad de agua que hay, etcétera, ¿no? Entonces aquí se reproducen y en cuanto termina su ciclo de vida y además empieza a haber menos sol, menos luz, pues en algún momento mueren. Claro, ellos evolutivamente tienen sus técnicas para mantenerse como en reserva hasta la espera de que la siguiente generación detecte la luz solar y vuelvan a florecer, vuelvan a vivir, revivan y se reproduzcan y se alimenten y todo vuelva a pasar otra vez, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando mueren, se forma algo que se llama nieve marina, que no es nieve como tal, sino más bien son muchas partículas de nutrientes de seres vivos muertos, que no se están procesando, no se están pudriendo ni nada, porque pues no se pueden descomponer como tal, la descomposición no es tan rápida. Y entonces, a la siguiente ocasión en que vuelve a salir el sol, todos estos nutrientes van a ser aprovechados por la siguiente generación. Además de que todos estos nutrientes también van a ser consumidos por otros organismos, por el krill, y el krill va a alimentar a muchos peces, el plancton, pues va a alimentar a peces, ballenas, tortugas, de todo tipo, y entonces va a seguir la cadena, la red trófica. Ok. Entonces, bueno, así es como se manejan e influyen en el clima, pues nuestras corrientes oceánicas. Y obviamente, pues las corrientes cálidas influyen también en los cambios de temperatura. Hay un intercambio de calor también y de gases entre el viento y el océano, que va a generar también las diferencias de presión en el viento y va a generar que pues haya huracanes, haya monzones, o no haya lluvia, o si haya lluvia, etcétera, ¿no? Ok. Y luego tenemos pues la vegetación, que también es muy importante en cuanto al clima. Ahí ocurre un círculo vicioso donde
la vegetación mantiene la humedad, regula la temperatura, etcétera, y además, dependiendo del clima, es la vegetación que va a existir. Entonces, bueno, esos son los factores, lo que va a determinar o que va a influir en las características del clima, en los elementos del clima. Y bueno, vimos las clasificaciones, que bueno, ya ustedes hicieron su trabajo. La vegetación natural, pues bueno, tiene una clara relación con el clima. Como les decía, el clima hace que un tipo de vegetación pueda existir y este tipo de vegetación se encarga de perpetuar este clima, aunque también lo puede modificar. Lo que se determina para decir, o los parámetros para decir qué clima es uno u otro, las características, los elementos, son las temperaturas y qué tanto llueve mensualmente y al año. Y en qué estación ocurre esta lluvia. Entonces, según Köppen, ayudado de Rudolf Geyer, lo dividieron o lo clasificaron en 5 grupos principales: tropical, seco, templado, continental y polar, comandados por una letra que los caracteriza: tropical A, seco B, templado C, continental D y polar F, con una letra en mayúscula. Y luego cada grupo se va a dividir en subgrupos y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o 3. Y ya tenemos el F, M, W, S, H, K, A, B, C y D minúscula, ¿no? Que dependiendo de si es una precipitación o son las temperaturas, es lo que va a decirnos, ¿no? Entonces, los climas tropicales tenemos el F, M y W, ecuatorial, monzónico y sabana, que va a depender de qué tanto llueve, el régimen de lluvias. Luego tenemos en los secos, estepario y desértico, que nos va a decir igual la precipitación o la aridez del lugar. Y luego H o K, que son las temperaturas, ¿no? Luego tenemos en los climas templados el verano seco, el invierno seco y el templado húmedo, S, W y F. Y luego también tenemos las temperaturas que suelen ser en verano, que es subtropical, templado y frío. Y nuevamente aquí vemos cómo la temperatura es la que va al segundo plano y el régimen de precipitaciones en primer plano, ¿no? Luego tenemos en los climas continentales se agrega una letra que es a los inviernos extremadamente fríos, y entonces tenemos aquí climas continentales con veranos cálidos, veranos frescos, subárticos o boreales, y continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. Y finalmente tenemos los climas polares, como la tundra y los hielos perpetuos. Y bueno, aquí veíamos algunos mapas con las diferentes clasificaciones de clima. Y bueno, este mapa me gusta bastante. Aquí ya le pone otro como de montaña, mediterráneo, tropical, etc. Este es bastante bueno porque nos pone más o menos cuál es la zona cálida. Si nos damos cuenta, aquí está más cerca del Ecuador. La latitud es de cierta manera y está entre los trópicos. Luego tenemos los climas templados, que van entre los trópicos y los polos. Y luego los climas fríos, que están pues por los polos, ¿no? Pero también vemos que los climas fríos están en las altas montañas, donde se encuentran las cordilleras más altas. Bien. Y bueno, eso obviamente va a generar en México una gran cantidad
¿Me escuchan, jóvenes? Sí, como que se cortó un poquito, pero ya se escucha bien. Ok, bien, gracias. Sí, vi que como que se fue la conexión. Bueno, entonces vemos que tenemos nuestros tipos de clima y que se van a relacionar, bueno, también los podemos subdividir, ¿no? Con otros subclimas, pero ya ese es algo más elaborado. Y luego eso lo vamos a traducir en se puede traducir en las diferentes distribuciones de vegetación. Nuevamente vemos que estos patrones se parecen mucho a estos patrones de clima, patrones de vegetación, patrones de clima, vegetación, clima. Vemos que son muy parecidos. Y bueno, lo mismo pasa pues con el estado de Oaxaca, ¿no? Vemos patrones muy similares y esparcidos en cuanto a los tipos de clima y luego pues los tipos de vegetación. Bueno, aquí no están los de vegetación, pero tenemos muchos tipos de clima, vegetación y por lo tanto tipos de o formas de vida en cuanto a la biodiversidad. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Ok. Bueno, ahora vamos a regresar con lo de tipos de vegetación en México. Ok, antes de pasar con esa parte, les pregunto a ustedes, ¿qué recuerdan? Bueno, más bien, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de vegetal? ¿Qué es un vegetal? Adelante, Cecil. Es un organismo sésil. Exactamente. ¿Qué significa que sea sésil? O sea que no se puede mover por sí mismo. Así es. Recordemos que tienen algunos tipos de movimientos como las plantas carnívoras, ¿no? O los girasoles, pero no pueden ir de un lugar a otro, ¿no? De un punto A a un punto B. Bien, esos son estructuras fijadas, ¿no? Ahora, ¿qué organismos son vegetales? ¿Los animales son vegetales? La planta es un organismo autótrofo fotosintético sésil. Bueno, es que son las notas. Ok, no se preocupen. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a usar el mismo archivo que estaba usando con sus compañeros. Nada más para hacer esto rápido, ¿no? Bien. Plantas, hongos, algas, animales, protozoarios. Bien, las plantas son capaces de moverse de un lugar a otro por sí solas.
No, profe. Exactamente. Entonces, si no son capaces, ellas son sésiles, ¿no? Los hongos son capaces de moverse de un lugar a otro. No, creo que Exactamente, no pueden, ¿no? Son sésiles. ¿Las algas pueden o no pueden? ¿Tienen algo con lo que moverse de un lugar a otro o necesitan que algo las arrastre? ¿Se mueven con el agua? Exactamente, necesitan que algo las arrastre. Entonces, no pueden por sí solas moverse. Son sésiles también. Uh-huh. ¿Los animales se pueden mover de un lugar a otro? Sí. Exactamente, ellas tienen locomoción. Uh-huh. ¿Y los protozoarios? Vamos a poner rápidamente aquí, porque no nos acordamos. Protozoarios, ¿no? Ellos tienen cómo moverse de un lugar a otro. No. Ay, sí. Exactamente. Aunque sea por poquito, pero sí pueden, ¿no? Sí se pueden mover de un lugar a otro. Sí los arrastra el viento, el aire, el agua, porque pues son muy pequeños, pero aún así, aunque sea por muy poquito, pero se pueden mover de un lado a otro, porque tienen aquí sus flagelos. Uh-huh. Entonces ellos también tienen locomoción. Pequeña, pero tienen locomoción. Uh-huh. Bien. Ahora, entonces, si son sésiles, son vegetales. Si son sésiles, son vegetales. Uh-huh. Uh-huh. Si se mueven, no son vegetales. Uh-huh. Entonces, las plantas, hongos y algas son parte de la vegetación. Ahora, ¿qué comen? Vamos a ir de materia orgánica e inorgánica. Uh-huh. Las plantas consumen materia orgánica o inorgánica. ¿Son orgánicos? Sí son orgánicos, pero ¿qué consumen? ¿Cosas orgánicas o inorgánicas? Las plantas consumen orgánicas. Ok, a ver qué iba a decir Cecil. ¿Cecil? Iba a preguntar si la pregunta fue que las plantas que consumen y entonces consumen el sol, ¿no? ¿Es orgánico? Ok, ¿No? a ver. Creo que aquí hay algunas lagunas. Vamos a ver. Aquí. No se preocupen, ¿eh? Propedéutico. Aquí. Creo que es este. Uh-huh. Bien. Este también lo vemos en los ciclos biogeoquímicos que vamos a ver después de esta parte. Uh-huh. Bien. Los organismos
como las plantas y las algas, van a consumir materia inorgánica. Los organismos necesitamos, los seres vivos necesitamos materia y energía, algo que se puede tocar y la energía. Ahora, la materia para los organismos puede ser orgánica o inorgánica. Son los minerales, es el agua, es los carbohidratos, es la comida que comemos. Eso es la materia. Y la energía son las reacciones químicas que recibimos. Los animales o nosotros los seres humanos recibimos energía de lo que comemos. Es decir, materia y energía lo recibimos en un solo paquete, en lo que comemos. Las plantas, la energía que necesitan para poder procesar su alimento, la reciben del sol. El sol no da materia, da energía. Entonces, la materia, la comida, la dan la tierra, el agua, estos nutrientes. Entonces, el sol le da la energía a la planta o la planta utiliza esta energía del sol, el calorcito, la iluminación para poder procesar esta comida. Nosotros, y ellos por eso son capaces de procesar la materia inorgánica. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, los animales y los hongos, no podemos procesar la materia inorgánica, no tenemos la fuerza ni los medios para poder hacer que esta materia inorgánica, esta comida inorgánica, se convierta en orgánica. Por lo tanto, siempre necesitamos y no tenemos cómo utilizar la energía del sol. Por lo tanto, necesitamos ya la energía y la materia procesadas por las plantas para poder nosotros seguir alimentándonos. Entonces, ahí no está. No, aquí está. Las plantas y las algas son autótrofos. Bueno, comen inorgánico. Materia inorgánica. Y los hongos, animales y protozoarios consumimos materia orgánica. Necesitamos comida ya procesada. Entonces, aquellos que pueden hacer fotosíntesis, porque usan la energía del sol y usan la energía del sol y entonces cambian esta materia, son las plantas y las algas. Los hongos, animales y protozoarios no podemos hacer este cambio. Los hongos y bacterias pueden cambiar esta materia orgánica a inorgánica. La descomponen y la vuelven a hacer inorgánica para que luego las plantas la puedan consumir. Así es como se hace nuestra retrófica, nuestro ciclo de la vida. Pero primero todos necesitamos a las plantas para que esta materia inorgánica se convierta en orgánica y nosotros la podemos
transformar. Esto tiene que ver con enzimas, procesos, etcétera, cosas de bioquímica, pero bueno, las plantas y algas tienen la capacidad, nosotros no la tenemos. Entramos entre los animales. ¿Por qué? Porque nos podemos mover. Básicamente por eso. Ok. ¿Va quedando más o menos entendible? No, estamos un poco confundidos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Ok. ¿Sassy? Bueno, disculpe porque que sí tengo algunas lagunitas, entonces, pues entiendo, como usted nos explicaba, que los organismos es pues todo lo que está vivo, ¿no? Que son lo que viene en esta tablita: plantas, hongos, algas, animales y protozoarios. Y estos consumen materia más energía. Y bueno, las plantitas son los que procesan la energía y la materia y la convierten en alimento que los humanos, los hongos, los protozoarios comemos, bueno, y los demás animales. Y luego, una vez comida, la desechamos y se convierte en... Ay, no, disculpe, no entendí. ¿Cuál sería la inorgánica? Porque entonces aquí como que, ¿cómo se completa la red trófica que menciona? Claro. Sí, ¿no? Dice que qué es lo que pasa después de que nosotros desechamos lo que comemos. Y bueno, ¿cuál sería la materia inorgánica? O sea, ¿es el sol? No. No. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Como dice aquí, ¿no? La materia orgánica, cuando hablamos de materia, hablamos de compuestos químicos. De cosas que podemos palpar, ¿no? Ok. Bien. Entonces, en la materia inorgánica, y bueno, estos se van a diferenciar por su estructura molecular, por cómo están formados. Es decir, si hay un carbono, si un átomo de carbono está conectado con hidrógeno o con oxígeno, y si son dos moléculas, etcétera, ¿no? Tiene que ver con cómo están conformadas las moléculas, los átomos, cómo se conectan unos con otros. Hay estructuras moleculares que podemos procesar algunos organismos y hay otras que no. Las estructuras moleculares que no podemos procesar que son inorgánicas, es el H2O, el dióxido de carbono, el amoníaco, el ácido sulfúrico, clorhídrico, cloruro de sodio, algunos metales y minerales terrestres. No está muy relacionada con la química de la vida hasta que la procesan las plantas o las algas. No es biodegradable como los plásticos, los hidrocarburos, bueno, la gasolina, el cemento, el metal. Bueno, esto del combustible se refiere a... No le hagan caso por esta parte. Se refiere más bien a energía que pueden usar los otros, ¿no? Entonces, básicamente, no es biodegradable y no se relaciona con la química de la vida. En cambio, la materia orgánica son compuestos químicos que están en los organismos vivos, como las plantas, animales y otros productos de desecho. Lo que nosotros los seres vivos hacemos. Se suele dependiendo de la configuración de cómo están formados,
pero se suelen estar formada por el CHOMS, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Contiene restos de organismos vivos. Se puede usar como fertilizante. Esta sí se biodegrada. Esta sí se descompone. Y no necesita tanto tiempo para deshacerse. Vamos a regresar a esta estructura. Ahora, podemos clasificar a los seres vivos de muchas formas, por muchas características. Puede ser por lo que comen o si se mueven o no. O, por ejemplo, los podemos clasificar por qué color son, o si son altos o grandes, o pequeños o chicos, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de clasificarlos, pero los podemos clasificar en primera instancia por lo que comen, materia orgánica o materia inorgánica. Toda la materia se va a convertir en orgánica, a final de cuentas, en general. Pero si pueden transformar la inorgánica a orgánica, entonces suelen ser las plantas, las algas y las cianobacterias. Si no pueden transformarla desde la inorgánica y necesitan materia orgánica, son los animales y los hongos, protozoarios y otras bacterias. Y para transformar esta materia necesitan energía. Vamos aquí rápidamente. Aquí. Entonces, una cosa es la materia y otra cosa es la energía. La materia es aquello que compone a nuestro mundo, lo que se puede tocar, lo que vemos, lo que sentimos, lo que respiramos, y la energía es aquella capacidad que tenemos los organismos de hacer acciones. Y no solo los seres vivos, sino también los seres no vivos. Entonces, toda esa energía se traduce en electrones. Y esa energía puede provenir de dos lugares: de la luz del sol o de la tierra, de reacciones químicas. Híjole, a ver, ¿la estoy confundiendo más o sí más o menos vamos entendiendo? No, sí, ya voy entendiendo. A lo mejor eso es un poco más particular de todo esto de las reacciones químicas, pero ya entendí que entonces las plantitas pueden comer esta materia inorgánica, que sería, por ejemplo, el dióxido de carbono, y lo transforman en energía. Con la energía del sol, lo transforman en alimentos y así los humanos es lo que podemos comer, lo orgánico. Exactamente. Aquí tenemos otro esquemita rápido. ¿Dónde están ciclos? Aquí. Aquí. Bien. Este es nuestro planeta, ¿no?
Aquí hay seres vivos y seres no vivos, ¿no? Y hay materia y energía. La energía puede venir de las ondas del Sol, la podemos ver como ondas o por reacciones químicas, o puede venir del centro de la Tierra por las reacciones químicas. Entonces, tenemos a nuestros productores que son las plantas, son las algas y son algunas cianobacterias. Las plantas y las algas van a tener la materia que viene de la Tierra, que va a ser inorgánica como el dióxido de carbono, y van a recibir la energía del Sol. Con la energía del Sol, van a transformar esta materia inorgánica en orgánica, usando sus cloroplastos. La van a transformar. Y entonces, una vez que transformaron esta materia, va a ser consumida por los animales, por los hongos, por los protozoarios, etc. Es decir, las plantas van a ser cazadas, se las van a comer directamente. Y entonces todo lo que desechen se va a empezar a descomponer por bacterias, por hongos, etc. Incluso también los desechos de los consumidores o de las plantas, ya ven que las plantas tiran hojas, tiran corteza, etc. Eso también se va a descomponer. Entonces, toda esta materia se va a empezar a descomponer por los hongos, las bacterias, y esto que se va a descomponer, esta materia orgánica se va a descomponer hasta tal punto en que otra vez va a volver a ser materia inorgánica que van a poder volver a usar las plantas, las algas y las bacterias, las cianobacterias. Y vamos a volver al ciclo de la vida. Eso en cuanto a la materia. Para todo este proceso se va a necesitar energía. La primera energía va a venir del Sol para transformar esta materia, pero también va a ser mientras hay reacciones químicas, cuando comemos, cuando nos movemos, que va a hacer, va a pasar toda esta energía por todo este ciclo, y va a haber energía de calidad y energía que no es de calidad. La energía de calidad va a pasar de un organismo a otro, y ya al llegar al punto de las plantas, va a volver a venir del Sol. Conforme va pasando de un organismo a otro, esta energía de calidad, esta energía de calidad se va haciendo de menos calidad. Y esta energía que se va haciendo de menos calidad la desechamos en forma de calor. Entonces, digamos, si de 100 puntos de energía, al pasar a los consumidores va a pasar a 50 puntos de energía, y luego aquí a los descomponedores va a pasar a 25 puntos de energía, y va a haber un punto en que ya no va a haber pues mucha energía. Entonces esta energía tiene que renovarse gracias a la energía que reciben las plantas y las algas del Sol. Esta energía, recordemos, es la capacidad de que se haga un proceso. ¿Qué proceso? Bueno, que se transforme la materia. Más o menos ¿se entendió? Sí, mucho. Muchas gracias por explicar nuevamente. Sí, no hay problema. No se preocupen. Para eso estamos, para explicar. Espero que no hayan pensado que me desesperé. No era eso, sino que todas estas reacciones son bastante complejas. Y pues yo quisiera que se entendiera de la manera más completa, ¿no? Solo que a veces es un poquito complicado explicarlo, pero espero que se haya entendido, ¿no? Entonces, regresando a esta parte, tenemos aquellos que
consumen materia inorgánica y orgánica. Aquellos que consumen materia inorgánica, vamos a dejar a las cianobacterias por otro lado, pero ellos necesitan para transformar esta energía, necesitan la energía del sol, y por eso se les llama autótrofos o fotoautótrofos. Foto porque necesitan los fotones, la luz. Ellos y nosotros que consumimos materia orgánica, que necesitamos comer plantas y algas, somos heterótrofos. Heterótrofos. Bien. Ahora, vamos a pintar este y este de color amarillo. Y a los sésiles vamos a pintarlos de color como rojito, y a los que tenemos locomoción de color azul. Entonces, si nos damos cuenta, aquí entre los seres vivos hay varias combinaciones. Podemos movernos o no, pero hay quienes sí no se pueden mover y además necesitan de otros organismos para poder alimentarse. Ok, entonces, entre los vegetales encontramos a estos tres. E incluso hay animales que son fijos y son vegetales. Para ser un animal tenemos que, por lo menos en alguna parte de nuestra vida, poder movernos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los humanos, los perros, los gatos, las ardillas, los insectos, las arañas, los escorpiones, las catarinas, todos nosotros, pues nos podemos mover entre comillas casi toda nuestra vida, ¿no? Solamente cuando somos un huevo, pues no, ¿no? O somos un óvulo, no nos podemos mover como tal. Pero el resto del tiempo sí. Pero hay organismos, como los corales, que en alguna parte de su vida sí se pueden mover y en otras se llegan a fijar. Sí son animales porque se pueden mover en algún momento, pero en algún momento se vuelven vegetales. A veces. A veces no. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de vegetación terrestre, pues bueno, no pasa nada, todos los animales terrestres nos podemos mover, y bueno, no somos parte de la vegetación ni de los bosques, ni los matorrales, ni los pastizales, ¿no? Pero cuando hablamos de la vegetación acuática, cuando hablamos de los arrecifes de coral, su vegetación pues tiene que ver con los corales. También con algas, pero generalmente con muchos corales, que son a final de cuentas animales. Ciclo de vida del coral. En algún momento están fijos y son vegetales, pero cuando se reproducen
se mueven, son larvas que se mueven hasta llegar a un lugar en el que se puedan fijar. Lo mismo con las anémonas. Que en algún momento, bueno, mejor que en algún momento están fijos como los corales, pero cuando se tienen que reproducir se mueven, son larvas o son medusas, y después llegan a algún lugar a fijarse nuevamente, y entonces nos forman nuestros famosos arrecifes de coral. Esto está fijo. Y se vuelve parte de la vegetación de un arrecife de coral. Sí hay algas, pero también hay anémonas. Hay anémonas y corales. Bueno. Entonces, regresando a esta parte, quería dejar en claro, ¿no?, qué es la vegetación. Todo aquello que está fijo, que no se puede mover de un punto A a un punto B, en nuestro planeta. Ya sea en la tierra afuera del agua o en la tierra dentro del agua. Entonces, en los vegetales mayormente son plantas, pero muchas veces también son algas, pueden ser hongos y a veces incluso algunos animales. Y estos, como no se pueden mover, como no pueden hacer alguna modificación a la temperatura que reciben, a la cantidad de agua, no pueden ir buscando agua, tienen que depender del clima que está ahí. Y gracias, como la vegetación son mayormente plantas o algas, que dependen del clima, y estas plantas o algas van a dar vida al resto de los organismos, es decir, a muchos de los animales. Por eso es tan importante la vegetación en cuanto a los ecosistemas que existen. Entonces, vamos a hacer una secuencia. ¿Por qué es importante la vegetación y el clima? Porque del clima dependen las plantas para existir, porque no se pueden mover, no se pueden mover para buscar otras condiciones. De las plantas dependen los animales, hongos y otros, porque son quienes son de donde obtenemos alimentos. Y además, los hongos dependen también del clima, aunque también tienen sus propios mecanismos para afrontarlo, porque no se pueden mover. Y no pueden buscar otras condiciones ambientales. Es decir, todos dependemos de nuestro ambiente, ¿no? Todos
todos vamos a depender de nuestro ambiente. Uh-huh. Entonces vamos a usarlo así, miren. El clima modifica a las plantas, ¿no? O del clima dependen las plantas. Uh-huh. Y los animales dependemos de las plantas. Uh-huh. Y los hongos también dependen del clima y de las plantas. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante la vegetación y el clima, porque vamos a depender de ellos y de ellos, y ellos dependen de nuestro clima. Más o menos, ¿queda entendible? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ok. Arlet, ¿vamos bien? Sí. Ok. Bien. Bueno, ahora que ya vimos esta parte, recordemos que pues el clima va a tener, los patrones de clima van a tener mucha influencia en los patrones de vegetación. Después vimos qué es lo que hace, o según Randowski, cómo vamos a clasificar nuestra vegetación. Ya no nos vamos a ir tanto en que si llueve, que si no llueve, etcétera, o si es cálido o húmedo. Muchas veces, antes cuando hablábamos que de la selva seca, que si hablábamos de la selva tropical o del puro bosque o del desierto, nos basábamos mucho también en el clima. Pero ocurre algo muy importante en nuestro México o en América, porque estos climas se basaban más en las concepciones europeas de lo que conocían del otro continente o los otros continentes. En América, como estamos muy influenciados por muchas cadenas de montañas y muchos y grandes masas de agua, como lo son los dos océanos, Pacífico y Atlántico, nuestro clima es un poco más diverso, en especial el de México. Entonces, estas combinaciones de clima y condiciones hacen que tengamos que ver, que tuviéramos que reevaluar cómo clasificar la vegetación. Y entonces recordemos que la primera parte para clasificarlo es ver qué predomina. Predominan los árboles, predominan los arbustos, o predominan las hierbas. Si nos acordamos, la diferencia en árbol, arbusto y hierba eran las siguientes. Aquí no está. Vamos aquí.
Aquí está. Entonces tenemos a nuestras plantas. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a ver esto, ¿no? Tenemos aquí nuestra clasificación, ¿no? Ya vimos que son vegetales, cuáles son autótrofos. Entonces aquí en cuanto a nuestras plantas, que son las que predominan en la vegetación, tenemos de dos tipos, ¿no? Tenemos a los árboles, a los arbustos y a las hierbas. Primero necesitamos saber si son leñosas o no leñosas. Las no leñosas crecen hacia afuera, hacia los extremos. Las leñosas van a crecer hacia los extremos, pero también van a crecer de adentro hacia afuera. ¿Han escuchado eso de los anillos de los árboles? Sí, son como esas bolitas hacia el tronco, ¿no? Exactamente. Y han escuchado, entonces me imagino, que más o menos cada anillo es un año. Anillos de los árboles. En realidad no es exactamente cada año, sino son cambios de crecimiento, de corteza. Y eso ocurre más o menos cada época de lluvias o sequía, que suele ser cada año, pero no en todos. Entonces, bueno, vemos aquí que empezó aquí el árbol y era un tronquito, y luego al siguiente año fue un tronco más ancho, y más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, hasta llegar a esta nueva corteza. Y digamos, si esperamos más años, esto se va a hacer más, va a crecer hacia afuera, y se va a convertir en un nuevo anillo. Entonces, esos son los leñosos, y pueden ser tanto árboles como arbustos. Las hierbas simplemente van a ser más tiernas, y van a crecer pues hacia afuera. Digo, hacia los extremos, ¿no? No formando una estructura dura para formar su tronco. Ellas van a ser pues más blanditas, ¿no? Ahora, en cuanto a las plantas leñosas, hay arbustos muy altos. No es tanto de si uno es más alto que otro, depende de cuándo empiezan sus ramas. Incluso una misma especie de árbol puede convertirse en arbusto o puede estar en estado de árbol. Esto depende de cuándo empiecen a salir las ramas. Si antes del metro de tronco hay ramas, entonces es un arbusto. Perdón, si antes de esto es del metro de tronco hay ramas, es un arbusto. Si después del metro de tronco empiezan las ramas, es un árbol. Sabiendo esto, entonces, todos estos de bosque, estos 4 y estos 2, la mayoría de sus plantas son plantas que tienen tronco, y este tronco tiene más de 1 metro sin ramas. Y suelen ser árboles altos. Aquí en el matorral, está dominado por arbustos, es decir, que aunque sean muy altos, las plantas leñosas aquí, que crecen hacia afuera, empiezan a tener ramas a menos de 1 metro. Y en el pastizal, bueno, lo que predomina son las hierbas.
Y bueno, en la vegetación acuática y subacuática pues es un poco diferente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Y bueno, rápidamente, el segundo término, el segundo concepto de nuestra clasificación, pues ya va a depender mucho de otras características que predominan en nuestra vegetación. Por ejemplo, aquí lo que predomina es el clima, aquí lo que predominan son las espinas, aquí lo que predomina es el tipo de las especies o los géneros que predominan, y aquí pues bueno, en el mesófilo de montaña es que hay niebla, ¿no? Que es frío y hay niebla. Ok, aquí pues que son coníferas, aquí que son espinosos, y aquí pues les decía que el clima es tropical, aparte de que son árboles altos, bueno, árboles leñosos, con más de 1 metro, sin ramas, el clima suele ser tropical. Recordemos que el clima tropical suele ser cálido. Suele ser calientito. Si se acuerdan de su tablita, ahí los tropicales tienen sus clasificaciones según las lluvias, no según el clima, porque todos suelen ser cálidos. Y dependiendo de cuáles son las lluvias o qué tan húmedos son, es la siguiente clasificación. Pero no nos dice aquí tropical húmedo, tropical semiseco, tropical, no. Nos dice perennifolio, subperennifolio y caducifolio. ¿Por qué? Porque dependiendo de los de qué tanta humedad haya o no, las plantas van a responder. Sus árboles van a responder. ¿Esto qué quiere decir? Las plantas perennifolias son aquellas que mantienen la mayor parte, bueno, que todo el tiempo van a tener hojas. Sí van a tirar algunas, pero siempre van a ser reemplazadas. Son las que siempre están verdes. Y las caducifolias son aquellas que, como lo dice su nombre, tienen cierta caducidad, entre comillas. Es decir, cada cierto tiempo tiran o en una temporada tiran sus hojas, se mantienen sin hojas y después vuelven a tener hojas. Las perennifolias, como siempre hay humedad, siempre pueden tener hojas. Las caducifolias, cuando no hay humedad suficiente, tiran sus hojas para sobrevivir. Y ya cuando vuelve a haber su humedad suficiente, vuelven a tener las hojas nuevamente. Obviamente aguantan cierto tiempo sin hojas porque recordemos que las hojas las ayudan a hacer fotosíntesis. Entonces aguantan un tiempo sin hojas y luego vuelven a tener hojas y así sucesivamente. Ahora, en el bosque tropical perennifolio, los bosques perennifolios, la mayor parte de sus plantas, no todas, pero sí la mayor parte, se mantienen con hojas. En el caducifolio, la mayor parte de las plantas tiran sus hojas en una temporada del año. Y en el subperennifolio, digamos que vamos 50-50, ¿no? Es decir, hay algunas, la mitad sí las tira y la mitad las mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay mucha humedad, aquí hay menos humedad y aquí es mucho más seco. Bien, vamos a ver entonces las características de cada tipo de vegetación. En cuanto a los bosques tropicales perennifolios, nos damos cuenta que hay muchísimas hojas, muy verde, vemos algunos animales, se ve calientito, ¿no? Se ve cálido. Ahora, ¿qué lo caracteriza? Árboles, empezamos por árboles, y estos suelen ser bastante altos, de más de 25 metros y algunos llegan hasta los 60 metros. Hay presencia de bejucos y plantas epífitas. Por favor anoten de tarea para la próxima clase buscar qué es un bejuco y qué son epífitas. Y me traen 3 ejemplos de cada uno, por favor. De bejuco y qué dijo, y epífitas. Epífita, se los voy a poner. Epífita.
epífitas. Uh-huh. Donde Starlet, yo creo que sí conoce las epífitas. Los bejucos no estoy segura, depende de dónde haya ido. Donde está Cecil, es un poco complicado que haya epífitas y bejucos por lamentablemente el grado de contaminación que hay cerca de esa urbe. Pero si usted ha ido a ¿dónde están? A la Jusco, al bosque de la Jusco, seguramente se habrá encontrado con epífitas y bejucos. Entonces, les doy una pista, ¿no? Bueno, bejucos no creo porque es muy frío, pero epífitas sí. Entonces, al haber tanta vegetación, aparte de que haya árboles, hay epífitas y bejucos, van a investigar, lo vamos a ver la próxima clase, hace que la vegetación sea muy densa, casi no se puede pasar ni ver. La totalidad o la mayoría de la vegetación, es decir, más del 75%, permanece verde todo el año. Por eso son perennifolios, tienen hojas todo el año. Aunque algunos tiran el follaje, pero durante su floración, no porque haya una temporada seca como tal, sino porque sacan flores. Y bueno, para tener flores, hojas, etcétera, siempre se necesita energía. Entonces hay algunos que necesitan quitar sus hojas para dar toda esa energía a su reproducción. Este tipo de vegetación está asociado a rocas calizas en suelos ricos en materia orgánica, es decir, muchos desechos de organismos vivos, un pH ácido, el suelo se suele drenar rápido, es decir, uno tira agua y desaparece muy rápido, ¿no? Tienen suelos someros, es decir, la capa de suelo, la capa de tierra, verlo aquí. Capas de suelo. Cuando nos referimos a capas de suelo o al suelo, nos referimos a lo que pasa entre la parte orgánica y la parte de pura roca. Entonces, estos suelos, esta parte de tierra, que no es materia ni muerta ni es roca, es el suelo. Esa en este tipo de vegetación es bastante pequeño, no es mucho, no es muy profundo. Y tienen un mejor desarrollo en terrenos planos o ligeramente ondulados. Es decir, que no son mucho de montaña, no está muy inclinado. Y bueno, suelen estar en una altitud de metros sobre el nivel del mar, de 0 a 1000 metros y generalmente entre 500 y 600 metros sobre el nivel del mar. Si nos damos cuenta, no son lugares muy altos. No hay más presión atmosférica y la temperatura es más alta. El clima que desarrolla aquí es AM. Busquen su tablita cuál es el AM. ¿Se acuerdan cuál es el AM? Es el tropical monzónico. Exacto. Tropical A y M de monzónico. Es decir, que un mes, por lo menos un mes, suele estar por debajo de los 60 milímetros de agua. Pero aún así, pues bueno, hay muchísima humedad, ¿no? Aunque también hay climas AF, que es el clima ecuatorial, que es mucho más lluvioso, AW, que ahí ya es un poco más seco, que es clima de sabana,
e incluso CW. ¿El CW se acuerdan cuál es? Es templado desértico. Exactamente. Entonces, incluso puede ser en lugares bastante secos. Bueno, sería templado con lluvias, ¿no? Hay que irnos un poco más por la letra, ¿no? Pero bueno, lo digo por la clasificación que estuvimos viendo hace rato, ¿no? Sí, es un poquito diferente. Porque es México, básicamente, ¿no? Pero bueno, como vemos, es bastante cálido por un lado y húmedo por el otro. Entonces, la temperatura media anual, como vemos ahí, suele ser de más de 20 grados Celsius, es bastante calientito, y la precipitación media anual es de 1500 a 3000 milímetros, es decir, que llueve de 1,5 metros a 3 metros de agua al año. Es muchísima agua, ¿no? Lo menor es 1500, es decir, por muy poco que llueva, pues llueve 1,5 metros más o menos. Y los meses secos son de 0 a 3 meses secos, es decir, lo máximo que puede haber es que no llueva o llueva muy poco en 3 meses, pero no hay veces o hay lugares en los que llueve en todo el año, igualito, parejo, que suele ser más pues en los climas ecuatoriales, ¿no? Ok. En México se distribuye este tipo de vegetación en la Huasteca del sureste de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, en el norte de Hidalgo, Veracruz, de Veracruz hasta Campeche y de Quintana Roo, y abarca porciones de Oaxaca, Chiapas y gran parte de Tabasco. Estos lugares, recordemos, si nos ponemos a pensar, son conocidos por bastantes lluvias. Y por ejemplo, en la Huasteca Potosina es conocida por las grandes cantidades de agua, aunque también recordemos que en esta temporada de sequía estuvo completamente seca, lo que fue bastante preocupante, porque recordemos que de nuestra vegetación dependen el resto de los seres vivos, incluidos nosotros. Esta vegetación no se puede mover de su lugar, no puede cambiar sus condiciones ambientales por el lugar en el que están. Entonces, si no puede cambiar de donde está, si no puede conseguir agua, ¿qué pasa? Se muere. No puede evolucionar de un año para otro. Para la evolución se necesitan cientos de miles de años, ¿no? Incluso, bueno, muchísimos años. Entonces no puede evolucionar en tan poquito tiempo y esto genera que esta vegetación se muera. Se muere la vegetación, se quedan sin agua, los demás seres vivos también se mueren y entre nosotros también entramos a una precariedad enorme de recursos naturales. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, ya son las 3. La próxima clase se queda a investigar esto de los bejucos y las epífitas. Vamos a seguir viendo los demás tipos de vegetación. Y pues bueno, básicamente eso, ¿sale? Por favor, si surgen dudas, anótenlas y las vemos en la próxima clase. No les pregunto ahorita porque ya tienen que entrar a otra clase, me parece. Y pues bueno, espero que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. Tengo una dudita rápida. ¿Hasta qué fecha vamos a tener clases de este semestre? El semestre termina en enero, a finales de enero. Pero para las vacaciones, déjeme le digo, ya todavía tenemos otras 2 semanas de vacaciones. Digo, de clases, perdón. Tenemos
no que digo 2, 3. Hay algunos que van a tener todavía clase el viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Pero pues ya depende del profesor, tienen que hablar con ellos, preguntarles si van a